10:22 de la mañana. El tema en Guayaquil fue muy grave, crítico. Hoy las autoridades están confirmando 11 víctimas debido a las distintas balaceras, enfrentamientos que se presentaron entre delincuentes y la policía. En Guayaquil hay un músico, un vocalista del grupo Aire del Golfo. Lamentablemente ayer martes 9 de enero, fue alcanzado por una bala perdida en medio del enfrentamiento de unos delincuentes que se enfrentaron con los policías ubicados en el sector de Los Ceibos. Ahí estamos viendo las fotos de Diego Gallardo. Está con su esposa, que es Camil Gamarra, también artista. Ahí estamos viendo las fotos del matrimonio. Y pues su familia y sus amigos han tenido la gentileza de atendernos a esta hora en Caracol Ahora a las 10:23 de la mañana. Voy a saludar a Camil Gamarra, que es la esposa de Diego Gallardo, el músico que lamentablemente falleció ayer en medio de estos enfrentamientos, y al señor Ayala, que era amigo también de Diego Gallardo. Camil, señor Ayala, gracias por estar en Caracol Ahora, sintiendo mucho la pérdida de Diego en este momento. Muchísimas gracias por este espacio, por honrar la memoria de mi esposo y más que nada que su arte, su música trascienda porque realmente fue un referente en la escena musical de nuestro país. Camil, cuénteme un poco qué le dijeron las autoridades, cómo sucedieron los hechos ayer. Mi esposo estaba yendo a recoger a mi hijo porque como la ciudad entró en caos, mi hijo estudiaba cerquita donde fue la balacera, en Segos. Nosotros vivíamos al otro lado de la ciudad y él fue a tratar de sacarlo. Lamentablemente no llegó, estaba a 2 minutos de llegar y en medio de esa balacera una bala perdida lo alcanza. Cuando llegó al hospital ya estaba sin pulso. Ayer, ¿hacia qué horas la llamaron las autoridades? Realmente no me llamaron, yo estaba monitoreándolo todo el camino y después dejé de recibir respuesta de él y llamé insistentemente y me contestó ahí un teniente a darme la noticia de que mi esposo se lo estaban llevando de urgencia al hospital más cercano, que estaba gravemente herido, pero no tenía mucha información. Era un poco difícil la situación porque no podíamos salir de aquí, estaba todo colapsado, todo estaba cerrado y tenía a mi hijo encerrado en un colegio, mientras que toda la balacera estaba afuera y tenía a mi esposo de gravedad en el hospital y yo no podía hacer nada. Me enteré después de 1 hora que ya había fallecido. Diego, ¿qué le dijo? ¿Él qué iba a hacer ayer? ¿Por qué estaba en ese punto, Camil? Estábamos juntos en la casa, estábamos viendo las noticias que habían intervenido un canal, habían tomado un canal y decidimos irlo a ver antes que la ciudad termine de colapsar porque nos daba miedo que bloqueen el paso y no podamos llegar a ver a mi hijo. Iba a ir yo, pero él me dijo que no, que me quede, que él iba, que cualquier cosa mis hijos me necesitaban más a mí que a mí. Entonces él decidió ir. Entendemos su dolor, Camil, en este momento. Voy a saludar a José Ayala, era amigo de Diego Gallardo. José, ¿cómo era Diego? Ayer, digamos, ¿cómo se enteraron de esta lamentable noticia? De la misma manera, conversé yo también con el teniente, que estaba llamando en ese momento y me dio pues la misma información que le dio a Camil y pues que era Diego era un cantautor único, simplemente era un músico que le quiso rendir homenaje a la ciudad de manera constante. Tuve la suerte de acompañarlo toda su carrera musical y creo que hoy Guayaquil, el arte de Guayaquil en sí está sufriendo un día duro. Y eso, Diego era alguien que Guayaquil inspiraba, el arte, siempre quiso cambiar, hacer algo por la escena musical de Guayaquil. Y tuve la suerte de compartir este sueño durante años y fue una persona maravillosa y eso, creo que Guayaquil pierde hoy un artista
yo pierdo un amigo, Camil pierde un esposo y es un día duro. Es un día duro en todos los sentidos para Guayaquil. Diego fue una persona sí, que abrió muchos caminos para artistas que en ese entonces, cuando la música o la escena no se movía mucho, él se atrevió a apostar por sus sueños y sirvió de mucha inspiración para muchos artistas acá. Y creo que eso también hace que la escena musical esté sufriendo mucho, porque fue referente, fue alguien que también impulsó a artistas emergentes a sus proyectos, a comenzar, las ayudaba en sus producciones, también en sus letras, en los espacios para que suenen su música. Mi esposo tenía tantos sueños, faltó mucho por hacer, que José, a pesar de ser su compañero de música, también fue su mejor amigo y su compañero en todos estos sueños de revolucionar la escena local. Vamos a cumplir muchos de sus sueños que quedaron. Camil, ¿Diego iba en el carro o él iba caminando por el lugar? No, él iba en el carro, él iba en una camioneta. No quería ver los videos porque están circulando videos, pero sé que una bala lo alcanzó y al momento que alcanza la bala le dio en tórax, cerca al corazón, y eso hace que él se estrelle, se choque. Y Camil, el sector de los Ceibos, ¿qué parte es de Guayaquil? ¿Qué queda ahí? ¿Un centro comercial o...? Fue justo a la altura del McDonald's, que está al frente del Supermaxi, creo que es. Sí. En la Avenida del Bombero. Fue justo en la Avenida del Bombero. ¿Cuántos años tenía Diego? Sí, José, ¿me decía? Sí, una zona bastante transitada, residencial, hay mucho comercio y pues bueno, a raíz de todo lo que sucedía en este canal de televisión, todo el mundo se vuelca a las calles para irse a sus casas, entonces esa avenida quedó muy congestionada. Entonces también estaban metiéndose en las universidades. De hecho, hubo algunos heridos, muertos de estudiantes de universidades que también estaban cerca de la zona. Y mientras que pasaba eso, empezaron a decir que también se iban a meter a los colegios. Entonces, todos los papás, como comprenderán, estábamos eufóricos tratando de sacar a nuestros hijos. A él le tomó 1 hora más de lo normal poder llegar hasta la zona por el tráfico. Y estaba a 1 minuto de llegar. Fue 1 minuto lo que hizo la diferencia. Sí, Camil. Lamentable esta noticia. Camil, ¿cuántos años tenía Diego? Me dijo. 31 años. 31 años. ¿Cuántos llevan ustedes de casados? Casados 2 años. De juntos 5 años. ¿Ustedes tienen hijos? 2. Tengo un hijo mayor de 7 años que yo fui madre soltera de él y mi esposo fue un hombre tan maravilloso que lo cogió como su hijo y fue precisamente a él a quien iba a rescatar. Para mí, mi esposo murió siendo un héroe porque arriesgó su vida por mi hijo. Y tenemos uno más chiquito que tiene 3 años, que me apena un poco que no va a poder conocer mucho a su papá en persona, pero vamos a mantener su legado de la música en Joaquín. José me decía que es un sitio muy transitado. ¿Ustedes saben de más víctimas en ese lugar? Sé que hubo una chica de la universidad, o el 28 de mayo. Sí, sé que hubo una herida. Otra herida, al mismo tiempo de Diego, que falleció también. Ella alcanzó a llegar a la clínica ensangrentada, pero sé que falleció. Hay una frase que nos ha marcado en esta entrevista, en este diálogo. Usted dice, mi esposo murió siendo un héroe. ¿Por qué Diego fue un héroe? Porque iba yo a ver a mi hijo. Y a pesar de que no era su hijo de sangre, fue su hijo en alma. Y arriesgó su vida por rescatarlo. Y decidió que yo me quede. Arriesgó su vida, repítame esa parte, Camil, que no le escuché. ¿Arriesgó su vida por su hijo? Sí. Mi hijo mayor, como le comentaba, no era su hijo de sangre, pero era su hijo de alma y él arriesgó su vida por irlo a rescatar porque sabíamos que había una balacera fuera del colegio de mi hijo. Camil, esa parte me parece muy importante en esta entrevista. Diego fue al colegio a recoger a su hijo debido a que
bueno, se cancelaron las clases, eso lo sabemos, los trabajos los sacaron un poquito más temprano. Cuando le hacen el llamado a ustedes de que vayan a recoger a su hijo, en medio de ese camino fue que lamentablemente perdió la vida Diego. Sí, a nosotros realmente no nos llamaron, sino que estábamos viendo lo que estaba pasando en el canal de televisión y decidimos que ir antes de que la ciudad colapse, porque a veces bloquean los pasos y como nosotros estamos del otro lado de la ciudad, había la probabilidad de que no pudiéramos llegar a tiempo a sacar a mi hijo mayor. Entonces, inicialmente iba a ir yo, como mamá desesperada, que quería ir yo a ver a su hijo, pero él me dijo que no, que yo me quede, que él iba. Y literalmente un minuto de llegar al colegio, lo matan. Sí. Camil, yo le quería preguntar sobre Diego, sobre su vida musical. ¿Qué género cantaba? ¿Cuál era la agrupación de él? Aire del Golfo realmente no era una agrupación, sino era su nombre artístico. Él tocaba con algunos músicos, uno de ellos es José. Siempre molestábamos que su género era tropipop, pero fusionaba algunas cosas que creo que José puede hablar un poco más a detalle, porque ese proyecto nació incluso antes de yo conocer a Diego, y fue José el que estuvo con él desde el día 1 que nació todo el proyecto musical. Sí, o sea, Diego fue cantautor de cepa de chiquito, siempre estuvo escribiendo letras y un día decidimos armar este proyecto Aire del Golfo como tributo a la ciudad. Como decía Camil, es un nombre artístico como cantautor guayaquileño. Y comenzamos tocando en escenarios pequeños, después terminamos tocando en festivales, tocando para artistas internacionales, pero musicalmente el fuerte de Diego siempre fue la lírica, siempre fue mezclar muchos sonidos, tratar de encontrar este sonido especial que para él representaba Guayaquil. Ha tenido bastantes colaboraciones, sacó 2 discos, está todo en Spotify como Aire del Golfo y fue una persona con mucha ambición. Guayaquil es una ciudad complicada para este tipo de carreras, digamos, y él rompió muchas barreras, armó equipazos, una banda con más de 9 músicos, se viajó por el Ecuador y creemos eso, en nombre de todos los músicos de Aire del Golfo, que pues su música será eterna y siempre lo vamos a recordar. Sí. Usted, Camil, ha dicho que quedaron muchos sueños por cumplir. ¿Cuáles sueños? Bueno, 2 CDs, álbumes inconclusos, que justo hoy día le decía a José que quería terminarlos con él, como post-mortem, en honor a él. Algunos festivales que él quería hacer, algunos... él siempre le gustó el tema de gestionar, gestor cultural, de gestionar nuevos espacios de música con conceptos diferentes. Algo que admiro mucho de mi esposo es que él siempre fue muy vanguardista en su música, en sus visiones, en las cosas que hacía. Y yo soy artista visual, fusionábamos nuestras artes. Creo que lo que nos enamoró fue el admirarnos como artistas inicialmente. Y quiero llevar esos proyectos a cabo como homenaje a Diego. Sí. Usted me decía, tenemos 2 niños aquí en la casa, uno de 3 años, el otro de 7 años. Camil, ¿cómo, si se ha dado ese momento, cómo se va a dar ese momento, pues, de explicarles que su papá tan adorado, tan especial con ellos, lamentablemente falleció? El chiquito no entiende todavía lo que pasa. Todavía no sé cómo lo voy a abordar con él, la verdad, porque sí, ha pasado llamando a su papá todo el día. El mayor sabe, el mayor está bastante afectado porque me dice que primero lo abandonó su primer padre y ahora lo abandonó el segundo. Y creo que eso es lo que a mí más me duele como mamá, saber que voy a criar 2 hijos sin padre. Sí. Después de esta situación, ¿ustedes, las autoridades, los han citado para algo?
no han hablado con ellos. ¿Qué le exigen hoy a las autoridades allí en Ecuador? Obviamente quiero justicia, pero también trato de ser un poco empática con nuestro actual presidente, porque no tiene ni un mes y cogió un país que está en caos, que está tomado por el narcotráfico, y él está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. No podemos esperar un cambio de la noche a la mañana. Yo soy una de las víctimas directas de todo el caos del país y no puedo reprocharle al actual presidente, que no lo puedo hacer. Solo puedo rezarle a Dios que le dé la sabiduría y la claridad para poder llevar esto a cabo y que la muerte de mi esposo no sea en vano, que marque un precedente. Y lo que sí reconozco del actual presidente es que al menos está tomando medidas mucho más fuertes que el antiguo gobierno. Él está dispuesto a darlo todo por cambiar esto, y eso me da un poco me reconforta saber que mi esposo no va a morir en vano. Sí. Camilo y José, bueno, por supuesto extendemos la solidaridad de nosotros desde Colombia. Le agradecemos mucho, no sabe lo que apreciamos que usted haya tomado este tiempo para atendernos, para tener esta charla y recordar a Diego y lo que pasó. ¿Cómo serán las honras fúnebres? ¿Ya tienen planeado eso? Todavía no. Como todo sigue el país en caos, los procesos son más lentos. Todavía no he podido ver el cuerpo de mi esposo. Sí. Todavía no lo he podido sacar. Quiero terminar esta entrevista dándoles la oportunidad para que ustedes entreguen un mensaje de reflexión a este momento que parece difícil de creer que está viviendo Ecuador. Yo lo que más le he pedido a Dios, desde ayer que mi esposo se fue, oré para que él regrese sano y salvo, y no pasó. Y solo le pedí a Dios que si esto era una prueba de fe, que yo estoy en sus manos, que mi fe nadie la va a quebrantar. Y aferrarse a Dios, porque Dios es nuestro único consuelo al final del día. Y que yo sé que la muerte de mi esposo a lo mejor era su misión, su propósito. Yo solo confío a Dios y solo le pido a Él que me dé la calma que necesito, y las familias que estén pasando por lo mismo, que no suelten a Dios por nada del mundo. ¿Y José? Sí, lo mismo. Realmente hoy por hoy todos a cuidarse, a estar con sus seres queridos, tratar de no salir si no es necesario, y eso. Creo que para todas las familias ecuatorianas es eso, ¿no? Ahorita cuidarse, estar unidos y pronto pasará esto. No desaprovechar el tiempo con su familia. No dejen el tiempo porque están cansados, porque están ocupados, y todo para mañana, porque tal vez no hay un mañana. Muy bien. Es Camille Gamarra, es esposa de Diego Gallardo, artista que falleció lamentablemente a causa de una bala perdida en el sector de Guayaquil, en el sector de Los Ceibos. Iba a recoger a su hijo del colegio tras el llamado, pues lo que estaba viviendo Ecuador a esa hora, y en medio de la ida, pues fue que perdió, de la ida a recogerlo, fue que perdió la vida. Camille, José, a los dos muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.